¿Querés estudiar? Te proponemos herramientas para definir tu futuro profesional. El Departamento de Orientación Universitaria, dependiente de la Secretaría General de Extensión de la Universidad Nacional de Misiones, te ofrece asesoramiento personalizado. Tips, agendas de actividades, talleres y recomendaciones. Las voces de especialistas de los que están en carrera y cuentan sus experiencias. Elegí estudiar en la UNAM, Universidad Pública y Gratuita. Allá voy, contra viento y marea. Y hoy, en este espacio del Departamento de Orientación Universitaria, queremos continuar con nuestro ciclo de charlas con graduadas y graduados de nuestra universidad. Y en esta oportunidad queremos compartir la historia de David Babi, quien es graduado del profesorado de la carrera de Historia, que se dicta en la Facultad de Humanidades. Precisamente el pasado lunes 6 de noviembre recibió su título en el acto de colación que se hizo en el Centro de Convenciones. David es graduado, pero continúa vinculado también con la universidad, con la Facultad de Humanidades, participando de proyectos de extensión y de vinculación. Y estamos precisamente en comunicación telefónica con él. Muy buenos días, David, ¿cómo estás? Te saluda Susana. Hola, buen día y muchas gracias por la invitación a este espacio, un placer, la verdad. Bien, David. En este espacio, queríamos compartir un poco lo que ha sido tu paso por la universidad, tu elección por esta carrera, la carrera de Historia, pero también venís desarrollando y desde muy pequeña una fuerte vinculación con lo que es la comunicación en los medios, conducción de programas de radio desde muy pequeño, desde los 9 años en tu pueblo natal, en Concepción de la Sierra. Y tu elección por estudiar Historia, ¿cómo fue esa decisión? Y nos gustaría compartir un poco tu experiencia. Bueno, sí, la radio, el hacer radio empezó para mí como un juego, como una actividad lúdica desde muy niño. Yo, de hecho, cuando terminé quinto año, en 2010, quería estudiar locución. Me había inscrito a la carrera de locución y, desconocía, sabía que era en un instituto terciario, tenía un examen de ingreso. Y ese fue uno de los hechos por los cuales decidí no hacer la carrera. Me acuerdo que había hablado con mis padres y me habían dicho, vacaciones vas a tener que estudiar lengua con Raúl. Raúl era un docente de allá de Concepción de la Sierra, de mi pueblo, muy particular, por cierto, porque reúne dos profesiones en él que parecerían no tan compatibles, que han sido la de futbolista y la de docente de primaria, pero con mucho conocimiento de lengua y literatura. Y decidí en ese momento, estando en quinto año, que no quería estudiar en vacaciones para poder rendir un examen de ingreso a una carrera. Y en paralelo creo que tuvieron mucho que ver los medios de comunicación del Estado, sobre todo. O sea, yo en esa época ya veía Canal Encuentro, algún que otro programa de la TV pública, mucho documental. Había visto algo habrán hecho también, el producto de Felipe Piña con Pergolini, que son cosas que tal vez uno menciona en el ámbito académico y están como un poco desprestigiadas porque tienen que ver más con la divulgación. Pero tal vez en ese costado que tiene que ver con lo que a mí me apasiona de la comunicación, siempre el material de divulgación histórica me llamó mucho la atención. Y en ese contexto de incertidumbre también de un chico de 17 años, estudiante, que no sabía bien qué iba a hacer de su futuro, decidí probar, decidí inscribirme. Yo tenía un profesor, Pablo Paradela, siempre lo cuento, lo nombro en entrevista, que él estaba estudiando en Humanidades, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la universidad. Entonces eso me ayudó también a inclinarme por la facultad. Es decir, tenía un profe que a mí me gustaba cómo eran sus clases, que me parecía que tenían propuestas diferentes a las de otros docentes, no sé, el hacernos saltar en ronda en algunos momentos, proponer debates sobre temas de actualidad. Me parecían todas cosas muy interesantes y yo asociaba de alguna manera libremente eso sin saber
con el hecho de que él estaba estudiando en la Facultad de Humanidades. Aparte el lenguaje en el que hablaba, un lenguaje así como que mezclaba un poco lo académico con un lenguaje más cotidiano, más de calle, más informal, me gustaba y yo quería adquirir eso. Y bueno, fui a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, me inscribí. También tengo una anécdota un poco graciosa respecto a eso, que fue que yo quería hacer solamente la licenciatura en Historia. No tenía pensado hacer un profesorado, y la persona que me inscribió con muy buen tino me dijo, no, te inscribo en las dos y vos después ves, o sea, podés hacer las dos carreras en simultáneo. Y efectivamente hoy soy profesor y licenciado, al menos por el momento no, así que le tengo que agradecer a esa persona porque me ayudó a definir el futuro un montón. Ya desde 2017, desde diciembre de 2017 que soy graduado del profesorado en Historia. Bien, David, ¿y cómo fue ese transitar por la facultad? También ahí, para destacar, la figura de tu hermana, Nerea, también en esa etapa de formación, y seguramente de un montón de compañeros y compañeras interactuando y ayudándote también en ese espacio, y también tu participación activa en el movimiento estudiantil. Sí, bueno, mi hermana ingresó junto conmigo en la carrera de Historia. Ella venía del palo de las ciencias exactas y quería hacer alguna carrera que tuviera, en ese momento pensaba ella en una salida laboral rápida, y somos hijos de padres docentes, entonces veíamos a la docencia como algo estable y algo que a nuestra familia le había dado de comer por generaciones, me parece. Entonces, en ese contexto ingresamos juntos en 2011 a la carrera, hicimos desde el cursillo de ingreso en adelante todos juntos, y bueno, también compañeros y compañeras, como vos decís, lazos, vínculos humanos que a uno le permiten poder seguir, ¿no? Poder sostenerse en los momentos en los que más cuesta, y sobre todo cuando sos, como en mi caso, una persona ciega, y cuesta la cuestión de la accesibilidad, sobre todo al material bibliográfico. Es algo que con el tiempo se fue solucionando de a poco, el acceso a la bibliografía, pero más por los avances tecnológicos y la digitalización del material que por que se tenga en cuenta esta cuestión, ¿no?, de pensar en la accesibilidad de una persona ciega, en este caso a la bibliografía. En mi época vos ibas, terminaba una clase y el docente decía, bueno, en tal fotocopiadora voy a dejar la caja y ustedes van y sacan las copias de ahí, ¿no? O sea, era algo para mí totalmente abstracto. Yo toco un papel con tinta y no siento nada, o sea, no siento ninguna textura distinta a la del papel. A lo mejor tendría que tocar los viejos tinteros que se usaban con una pluma, y a lo mejor ahí si me voy a manchar los dedos voy a sentir una textura, pero en el papel no siento nada, naturalmente. Yo soy usuario del sistema Braille y bueno, y leo también con el teléfono o con la computadora, que tienen ya sus lectores de pantalla. Mayormente leo los textos de esa manera, ¿no? Y todavía ocurre, lamentablemente, que aunque está casi todo digitalizado, de repente docentes envían, cuando tienen estudiantes ciegos, textos que son imágenes escaneadas, por ejemplo, y a veces incluso el escaneo es de mala calidad hasta para una persona que ve, y el lector de pantalla, bueno, detecta texto parcialmente, pero no termina verbalizando incoherencias, básicamente, cosas que no se entienden y no se puede leer. Así que, y al movimiento de estudiantes en unidad yo me sumé como estudiante, pero también como graduado. Eso fue mi segunda etapa como estudiante. En el año 2019 yo quería hacer la carrera de comunicación social. Me inscribí junto con Fer, otro amigo que también es militante de ISCA y fue uno de los miembros fundadores del movimiento de estudiantes en unidad. Empezamos a hacer la carrera de comunicación en el año 2019. Betsabe Lara, una compañera que ingresó en ese mismo año a la carrera de educación especial, fue un poco nuestro nexo con la carrera de educación especial. Habían otros compañeros como Fede Gambini, como Noemí, una compañera
hipoacústica también de la carrera de educación especial, que, bueno, nos empezamos a juntar básicamente viendo estas demandas que teníamos diferentes, a partir de las diferentes experiencias dentro del campo de Lodisca, a demandar a la facultad cuestiones de accesibilidad, ¿no? Eso por un lado, o sea, eso comenzó así, y después nos fuimos dando cuenta que habían otras cuestiones que no sabíamos cómo nombrar, y nuestras aliadas docentes, como Lelia Yewe, por ejemplo, como Belén Jiménez, una compañera estudiante que ahora ya es graduada también, como muchos de nosotros, que nos fuimos metamorfoseando estudiantes a graduados, nos enseñaron a decir que eso, que sufríamos la infantilización, la invisibilización, que sufríamos las personas con discapacidad, eran situaciones de violencia. Uh-huh. Nosotros no las podíamos nombrar así, hasta ese momento no lo teníamos en cuenta, o lo teníamos tal vez demasiado naturalizado, pero gracias a esa militancia de base que arrancó así desde la inexperiencia, y un poco jugando y otro poco teniendo demandas muy concretas, empezamos a vincularnos también con docentes y estudiantes de la carrera de educación especial que ya venían trabajando en investigación, por ejemplo, dentro de la facultad. Uh-huh. Y ahí en ese espacio también has participado de proyectos de investigación y también de extensión, y uno de los más recientes que tuvo amplia repercusión tiene que ver con esto de la colocación de señalética braille, en principio en la Facultad de Humanidades. Claro, cuando nosotros fundamos el movimiento de estudiantes en unidad, una de las cosas que queríamos hacer era dar charlas, sobre todo en la carrera de educación especial, porque teníamos muchos compañeros ahí y porque entendíamos que era la carrera formadora de personas que van a salir a trabajar directamente en diferentes ámbitos con personas discas o con discapacidad, ¿no? Que es la etiqueta o la manera más de nombrar más frecuente y que más entiende por ahí la gente. Y bueno, en ese contexto, Betsabe, una compañera que se recibió ahora hace poquitos días, tuvo la intuición, le diré yo, de decir, bueno, vamos a hablar con una profe que yo tengo que es un amor, creo que lo dijo exactamente con esas palabras. Y le enviamos un mail a Lelia, hoy nuestra compañera en definitiva de militancia en todo esto, y de nuestra directora en estos proyectos de extensión e investigación en los que participamos a lo largo de estos años, y ella nos abrió ese camino. Nosotros, o yo por lo menos, que ya era graduado en 2019, no sé si me pensaba como investigador, y retomo la anécdota del principio, ¿no? Yo quería estudiar licenciatura en Historia antes que el profesorado, y sin embargo evidentemente no sabía bien qué era la licenciatura en Historia, porque vos lo que haces como licenciado en Historia es investigar, es todo lo que podés hacer, no es poco, pero digo, yo no me había pensado hasta entonces como investigador dentro de la órbita de la Secretaría de Investigación de la universidad. Y Lelia nos abrió ese camino, y también el de la extensión universitaria, además, con este proyecto que vos mencionás, que comenzó en 2019, si bien ahora los frutos se ven en esta señalética en braille que estamos colocando en las facultades. Este proyecto, que se llamó Continuar, proyecto de accesibilidad universitaria, nos permitió además fortalecer lazos con otras facultades. Es decir, nosotros éramos de humanidades, pero habían en total 24 personas que formábamos parte de también las facultades de ciencias exactas, de arte y diseño, y de la facultad de ciencias forestales, en ese proyecto, ¿no? En ese proyecto que ganó la convocatoria al PROFAE, el Programa de Fortalecimiento de Actividades de Extensión de la Universidad, en el año 2019. Bien, y ahora ya está en marcha, en buena hora que puede ir resolviéndose esas cuestiones de accesibilidad. David, ¿y qué representa para vos la universidad pública? Es un montón. Fue la posibilidad de estudiar, de formarme, de tener un título universitario, pero además la oportunidad de aprender
desde las ciencias sociales y la formación en ciencias sociales, un montón de cosas, de cómo funciona el mundo, ¿no? La sociedad, tener una lectura más, no sé si compleja, pero por lo menos más atenta de cómo somos como sociedad, cómo nos fuimos organizando, la posibilidad de entender que mucho de lo que creemos que siempre fue así, en realidad es producto de una construcción a lo largo del tiempo, que las personas vamos armando y desarmando cosas y después muchas veces creemos que esos edificios de ideas o de palabras siempre estuvieron y en realidad no, se fueron armando a través del tiempo y claro, nosotros nacemos en una sociedad donde parece que todo está dado, pero la historia justamente es una herramienta que nos permite entender cómo se fue llegando ahí, ¿no? Y la verdad que en ese sentido me preocupa mucho el presente. Creo que tenemos que ir a lo más sencillo en la argumentación, sobre todo quienes venimos de este palo de las ciencias. No tanto, no sé, uno trata de repente de explicar, no, mirá, la dolarización es mala, por ejemplo, y a veces yo en la Facultad de Humanidades escuchaba mucho cuando ingresaba, por ejemplo, no, me escribo esto porque no tiene matemáticas, por ejemplo. Bueno, la economía no es como la matemática, no es una ciencia exacta, algunos dicen irónica o sarcásticamente una ciencia oculta, es una ciencia social, pero a cualquiera que no se dedica a eso le cuesta a veces entender a ciencia cierta cómo funciona la macroeconomía. Entonces me parece que hay que ir a argumentos menos sofisticados y más sencillos, ¿no? No sé, la violencia, por ejemplo, que muestra un candidato a presidente hoy, creo que es una cuestión que preocupa mucho a la gente. Creo que hay que hacer énfasis en eso, no sé, el hecho de que un dirigente político haya mandado a clonar a un perro fallecido, a mí me parece también una cuestión ética en la que yo a focos, decir, yo como todos o como muchos de nosotros he tenido mascotas, he tenido compañeros de vida, soy un ciego que sueña tener un perro guía, digo desde ese lugar, pero una vez que ese compañero se va, no lo mandaría a clonar solo porque la ciencia lo puede hacer, porque me parece que eso es pensar que cualquiera es reemplazable, ¿no? Es decir, bueno, lo mando a hacer 5 más y listo. Y de esas cosas no se habla tanto. Me parece que en estas semanas que quedan habría que ir por esas cuestiones, esos argumentos más sencillos. Y también nosotros tenemos una compañera, Betsabe, que ya la he nombrado, que pudo estudiar gracias al sistema público de salud, porque recibió en el año 2018 un trasplante de córnea. Entonces, este tema de hablar libremente del tráfico de órganos, de crear un mercado de órganos, o la falacia de que hay 7.000 personas esperando un trasplante y como 300.000 donantes potenciales, cuando sabemos que no cualquier persona que fallece puede ser donante, sino que se tienen que dar ciertas condiciones de base para que la persona pueda donar. Todas estas cuestiones me preocupan, ¿no? Como la cuestión de, no sé, la venta de armas y la violencia, como te decía, el estilo, las formas de un candidato que en caso de ganar me parece que habilita cualquier tipo de violencia contra cualquier colectivo social de estos a los que solemos etiquetar o caracterizar como minorías, ¿no? Sobre todo. Bien. David, un placer charlar contigo, compartir un poco lo que ha sido tu paso por la universidad y esta nueva vinculación desde el lugar de graduado ya con título en mano. Y para cerrar este espacio, me gustaría compartir con la audiencia y seguramente en otra oportunidad vamos a profundizar un poco más de tu trabajo en la radio. Decíamos que comenzaste desde muy pequeño, cerca de los 9 años y todos te recordamos en tu pueblo natal, en Concepción de la Sierra, haciendo radio y ahora continúas también a cargo de la producción y conducción junto con Lucía Velázquez, también del programa Inclusive, que antes estaba en radio, en la radio de la Universidad Gastón Dáchari, y ahora está en la versión podcast, y por eso queríamos también aprovechar la oportunidad para compartir con la audiencia, invitarles a que visiten el canal de YouTube. Bueno, muchas gracias por permitirme también en este espacio contar eso, el lanzamiento reciente del podcast, que es algo que
nos moviliza un montón y nos parece que es un contenido súper interesante, porque el otro día hablaba también con un colega, un compañero, locutor de Concepción de la Sierra, le decía medio en off a Marcelo, yo percibo mucho respeto, mucha escucha atenta por parte de cada una de los y las comunicadores y comunicadoras de la Tierra Colorada que nos suelen entrevistar, a Lucía, a mí, por diversos proyectos en los que estamos. Somos integrantes de la red de comunicadores con discapacidad visual, por ejemplo, también. Pero el hecho de poder mostrar un podcast que lo hacemos nosotros de principio a fin, me parece que tiene otra carga, ¿no? Siempre se habla del nada sobre nosotros sin nosotros, desde las personas con discapacidad. Bueno, yo les recomiendo que si quieren escuchar lo que Lucía y David tenemos para decir, si les gustó esta charla, esta entrevista, si quieren profundizar en qué es esto de lo disca con D mayúscula, por ejemplo, que vayan al canal de una radio online de la que yo también fui parte, fui miembro fundador en el año 2018, una hermosa experiencia de radio en un departamento que funcionó entre febrero, el 19 de febrero y el mes de julio de 2018, y por ahí el nombre a las personas que tienen más de 40 años, que vivieron los tiempos oscuros de la última dictadura cívico-militar, que hoy se intentan a veces negar o devaluar, o sí, bajarle el precio a lo terrible que fue, que recordemos también hubieron personas con discapacidad desaparecidas por la última dictadura. Bueno, el nombre de la radio hoy reconvertida en canal de YouTube, como pensada para plataforma podcast, es La Subversiva Radio Web. Es un nombre que, es verdad, a muchas personas les puede asustar, porque para mucha gente, sobre todo gente que por suerte tiene más de 40 años, pero por suerte no tuvo un roce directo con las fuerzas represivas de aquel tiempo, tal vez esos años eran, no sé, escuchar en penumbra Radio Nacional y escuchar justamente esas palabras, subversiva como el símbolo del mal, ¿no? Y nosotros lo que hacemos un poco en un juego de palabras un tanto complejo es tomar esa palabra y reivindicar, ¿no? Así como usamos la palabra disca, que es un diminutivo de discapacidad y que a algunos les podrá parecer, ¿cómo se dicen discas? Si se autonombran discas, y podría ser un insulto, ¿no? Bueno, esto de tomar la palabra subversión, que también es una palabra que tiene algunos condimentos lindos, porque es dar vuelta, ¿no? Dar vuelta la realidad, dar vuelta a un estado de cosas. Y bueno, inclusive podcast, efectivamente, como vos bien decías, era un programa de radio, primero de 1 hora semanal, luego de 2 horas, y ahora se reconvirtió en podcast, que básicamente condensa ese programa. Tenemos columnas como Cuñares de Guala, columnas de género, como humor con sentido, donde aparecen algunos personajes de fantasía que a través de la teatralización nos ayudan a entender estas situaciones de violencia de las que hablábamos hoy. Y para la pelota también, División Palermo fue analizada en este primer episodio. Es una serie muy popular y que para mí significa un montón, porque hay personajes discas que son protagonistas y se aborda un poco el humor disca. Bueno, tenemos la columna inclusive al cine, donde analizamos series, películas, documentales, donde la experiencia disca es un poco el eje central. Así que vayan al canal de La Subversiva Radio Web en YouTube y suscríbanse y escuchen el podcast y difúndanlo. Recién apenas está subido el primer episodio, así que vamos por más. Y aprovecho para agradecer rapidito a la gente de Radio Lateral también, que nos brindó el espacio para poder grabar, la asistencia técnica, y también nos han ayudado a difundir el podcast, ¿no? Así que gracias también por eso a estos amigos. Bien, David, muchísimas gracias por tu tiempo y nuevamente por compartir tu historia de vida con los oyentes de Radio Universidad. Gracias. Y cerramos espacio compartiendo la introducción y la presentación precisamente del podcast. Gracias, hasta pronto. Inclusive el podcast. Lucía y David hacen muchas cosas. Soy masoterapeuta. Soy profe en historia. Soy comunicadora social.
Soy estudiante de periodismo. Soy emprendedora. Es más, me gustaría ser mi propia jefa. ¡Ué! Yo también soy emprendedor. ¿Y por qué no? Me gustaría ser mi propio jefe. Soy activista disca. ¡Qué zarpado! Yo también soy activista disca. Lucía y David hacen demasiadas cosas. Inclusive. Podcast. Inclusive Podcast. Inclusive. Tu mejor plan. Para este preciso instante atemporal que, aunque no podemos precisar, empezamos a compartir. Fue una producción del Departamento de Orientación Universitaria de la Universidad Nacional de Misiones, UNAM, Educación Universitaria, Pública, Laica y Gratuita.